El mayor secreto de la galaxia nunca fue su inmensidad, sino lo que se ocultaba en las sombras de su aparente calma. Estas palabras resonaban en la mente de aquellos que osaban cuestionar lo desconocido. Durante siglos, la vasta extensión estelar había sido un teatro de caos, donde imperios ascendían y caían, civilizaciones se destruían mutuamente y las alianzas cambiaban con la misma rapidez que una supernova. Pero ahora, algo nuevo había surgido. Susurros hablaban de una fuerza inigualable, una capaz de terminar guerras con precisión, no con números. ¿Quién la controlaba? ¿Y por qué había permanecido oculta hasta ahora? ¿Qué puede lograr una especie subestimada y relegada al margen en un escenario tan competitivo? ¿Cómo podrían cambiar el curso de una guerra que ya había consumido estrellas y civilizaciones enteras? La respuesta no estaba en su poder bruto, sino en su capacidad de elección. La humanidad había observado en silencio, había calculado con paciencia, y había evolucionado de maneras que nadie imaginaba. Su verdadera fortaleza no residía en su armada, sino en su ingenio, la habilidad de encontrar patrones en el caos y transformar el conflicto en una ciencia. La flota Tirane, que alguna vez fue considerada una nota al pie en los registros de la historia galáctica, había cambiado silenciosamente. Sus naves, pequeñas y ágiles en comparación con las colosales fortalezas de sus rivales, comenzaron a aparecer en sistemas clave. Cada movimiento tenía un propósito casi quirúrgico, desarmando con rapidez y precisión cualquier resistencia. Era como si estuvieran jugando un juego que nadie más entendía. Los rumores de sus victorias se propagaron rápidamente. Donde antes había incredulidad, ahora surgía temor. Sistemas considerados impenetrables cayeron en cuestión de horas. Y en el centro de esta tormenta estaba la figura de la comandante Lyra Novar, con una leve sonrisa en su rostro, como quien sabe que tiene todas las cartas en su mano. En la sala de mando del concilio estelar, la tensión era palpable. Los hologramas de los sistemas en conflicto iluminaban los rostros de los comandantes reunidos. El general Caret de la Confederación Jorit observaba con incredulidad las tácticas desplegadas por los Tyrannos. «Esto no tiene sentido», murmuró. «¿Cómo puede una flota tan pequeña desmantelar defensas tan avanzadas?» La flota Tirane se movía como depredadores en la oscuridad, cada maniobra ejecutada con una precisión que desconcertaba. Lo que hacía sus movimientos tan inquietantes no era solo su eficacia, sino su imprevisibilidad. «No están reaccionando a los enemigos», señaló la almirante Zeira del Pacto Lorat. «Están anticipándolos. Cada movimiento, cada contraataque, lo saben de antemano». ¿Cómo lo hacían? Esa era la pregunta que rondaba la mente de todos en la sala. El bastión Erion, una fortaleza legendaria, había sido reducido a escombros en menos de una hora. Era como si los Tyrannos hubieran descifrado un código secreto de la guerra, operando en un nivel que nadie más podía comprender. ¿Tienen espías infiltrados en nuestros sistemas?, preguntó uno de los consejeros. ¿O es algún tipo de inteligencia artificial avanzada? Ninguna explicación parecía suficiente. Los Tyrannos no solo superaban a sus enemigos en número o armamento, su comprensión del campo de batalla hacía que las tácticas tradicionales fueran irrelevantes. Mientras otro sector caía, la consejera Eileen del colectivo Tarion se levantó, su voz temblorosa. «Llevamos décadas luchando con fuerza bruta, construyendo naves más grandes, armas más poderosas. Y ahora, esto». Señaló el holograma donde los restos de flotas enteras flotaban en el vacío. «Están redefiniendo todo lo que creíamos saber sobre la guerra». El general Caret apretó los puños. «Entonces la verdadera pregunta es, ¿qué más son capaces de hacer?» ¿Intrigado por la sorprendente estrategia de los Tyrannos? La historia apenas comienza, y lo que viene cambiará la galaxia para siempre. Si estás disfrutando este viaje por los secretos del poder y la guerra intergaláctica, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Acompáñanos para descubrir más sobre cómo se redefine el destino de la humanidad y la galaxia entera. El campo de batalla era un cementerio de naves destruidas,
sus restos flotando silenciosamente en el vacío. A bordo del Resolución, la nave insignia de la flota Tirane, la comandante Lyra Novar observaba con atención los datos proyectados en los paneles holográficos. Sector OR-7 asegurado. Flota enemiga en retirada, anunció la voz neutral de la inteligencia táctica. Lyra no mostró satisfacción, solo concentración. Prepárense para la fase 2, ordenó con firmeza. Su equipo en el puente respondió con una sincronización impecable, como si cada movimiento estuviera previamente coreografiado. Lyra sabía que todos los ojos de la galaxia estaban puestos en ellos. Cada decisión que tomaba resonaría más allá de este enfrentamiento. En la nave insignia de los Varnix, el destructor carmesí, el caos era absoluto. El almirante Terik miraba con furia los paneles que mostraban la destrucción de sus fuerzas. ¿Cómo es posible que conozcan nuestras formaciones? Es imposible, gritó, golpeando la consola con un puño cerrado. Sus oficiales, superados por la magnitud de la derrota, se limitaban a revisar sistemas que ya no podían salvar. Es como si estuvieran jugando en otro tiempo, en otro nivel, murmuró uno de sus asistentes. De vuelta en el Resolución, Lyra observaba el caos con una frialdad calculada. Los Varnix eran adversarios formidables, pero su dependencia de tácticas antiguas los hacía previsibles. Durante años, los analistas Tyrannos habían estudiado la historia de las guerras intergalácticas, desglosando cada táctica, cada error, y cada debilidad. Luego, habían llevado esa comprensión un paso más allá, desarrollando estrategias que convertían la guerra en un ejercicio matemático. Ellos luchan por sobrevivir, dijo Lyra en voz baja, más para sí misma que para su tripulación. Nosotros luchamos por algo más grande. Mientras la flota Tirane avanzaba hacia nuevas posiciones, el mensaje era claro, no se trataba solo de ganar una batalla, sino de cambiar el destino de la galaxia. Lejos del frente de batalla, el Consejo Galáctico se reunió en una sesión de emergencia. La gran cámara, un anfiteatro rodeado de paneles de energía translúcidos, se llenó con las voces de los representantes de las principales potencias interestelares. El embajador Reuben del consorcio Citian, con su figura imponente y mirada acerada, golpeó su bastón ceremonial contra el suelo. Nos enfrentamos a algo sin precedentes, declaró con voz grave. Los Tyrannos, una civilización que muchos consideraron irrelevante, han demostrado un poder que amenaza con alterar el equilibrio de la galaxia. ¿Cómo hemos permitido que llegaran tan lejos sin que lo viéramos venir? El murmullo entre los asistentes era ensordecedor. Los Tyrannos habían sido vistos como hábiles comerciantes y diplomáticos, pero nunca como contendientes militares. Durante generaciones, su neutralidad los mantuvo fuera de las guerras intergalácticas. Ahora, en cuestión de días, habían conseguido lo que las coaliciones más fuertes habían fallado en décadas. La embajadora Telia del Pacto Solar se levantó, su tono tan calculado como sus palabras. Este no es un acto de dominación. Si los Tyrannos quisieran conquistar, ya lo habrían hecho. Debemos aceptar que ellos operan bajo una lógica que nosotros no comprendemos. En lugar de temerlos, debemos buscar comprender su propósito. No seamos ingenuos, replicó el representante ULAC del bloque dratiano, con voz cargada de desprecio. Si han demostrado este nivel de control en el campo de batalla, ¿qué les impide usarlo contra nosotros una vez que sus objetivos iniciales hayan sido cumplidos? Antes de que la discusión pudiera escalar, la figura holográfica del almirante Kira Solen, emisaria Tirane, apareció en el centro de la cámara. Su uniforme oscuro y su mirada imperturbable parecían dominar el ambiente. No venimos a conquistar, comenzó, su voz firme pero tranquila. Venimos porque el caos ya no es tolerable. Ustedes ignoraron nuestras advertencias. Ahora, actuamos. El consejo quedó en silencio. En ese momento, todos entendieron que los Tyrannos no solo habían ganado una batalla. Habían tomado control de la narrativa de toda la galaxia. Los restos de la flota Varnix se dispersaban en el vacío, fragmentados y sin rumbo. En la oscuridad de su puente,
el almirante Terik permanecía inmóvil frente a la pantalla principal del destructor carmesí. Sus ojos, llenos de rabia, seguían los movimientos calculados de las naves tiranes. «Redirijan toda la energía a los cañones Disruptors», ordenó con voz áspera. Sus oficiales lo miraron con cautela, conscientes de la desesperación en sus palabras. Finalmente, uno de ellos habló. «Almirante, los Tyrannous». «No son dioses», interrumpió Terik con un rugido. «Son tan mortales como nosotros. Si quieren enfrentarse al caos, les daremos caos». En el Resolución, Lyra Novar observaba las transmisiones interceptadas con una expresión impasible. Las tácticas desesperadas de Terik eran previsibles, casi tristes. «El almirante Terik siempre apostó por la fuerza bruta», comentó con calma. «Y lo hará de nuevo, porque no sabe luchar de otra manera». Su segundo al mando, el teniente barón Estelle, dio un paso adelante. «¿Y cuando su plan fracase?» Lyra no vaciló. «Entonces será el final». La última ofensiva de los Varniks llegó como un huracán de energía. Sus Disruptors rasgaron el vacío, destruyendo los restos de sus propias naves en un intento desesperado de llegar a la flota tirane. Pero ésta, como un depredador esquivó cada ataque con maniobras elegantes y calculadas. «Dividan las escuadras». «Ejecución del protocolo Cincel», ordenó Lyra. En cuestión de segundos, las naves tiranes se reorganizaron en una formación perfecta, golpeando los puntos débiles de las defensas Varniks con una precisión quirúrgica. En el puente del destructor carmesí, el almirante Terik observó con horror cómo su flota se desmoronaba. La verdad lo alcanzó demasiado tarde, los Tyrannous no estaban reaccionando a sus ataques, los estaban desarmando antes de que pudieran consolidarse. Cuando la nave insignia Varnix explotó en un destello cegador, el silencio cubrió el campo de batalla. En el Resolución, Lyra se dirigió a su tripulación con voz firme. «La resistencia ha terminado. La galaxia entenderá que el caos ya no tiene lugar aquí». La destrucción de la flota Varnix envió ondas de impacto a través de la galaxia. En los mercados bulliciosos de los mundos centrales y en las estaciones aisladas de los territorios exteriores, las noticias se propagaron rápidamente, los Tyrannous habían hecho lo impensable. Sus acciones no solo habían terminado una guerra, sino que habían desafiado las bases de poder de todas las civilizaciones. En el Resolución, la comandante Lyra Novar se encontraba en la sala de estrategia, observando un holograma que mostraba los sistemas ahora liberados. Su mirada, serena pero cargada de reflexión, se posó en los datos que fluían constantemente. «La batalla fue solo el principio», dijo en voz baja, casi para sí misma. El teniente barón Estelle entró en la sala, sosteniendo un informe. «El Consejo Galáctico exige explicaciones inmediatas. Quieren saber cuáles son nuestras intenciones». Lyra asintió lentamente, sin apartar los ojos del holograma. «Por supuesto que quieren respuestas. Tienen miedo de lo que no entienden. Creen que esto se trata de conquista». Finalmente giró hacia Estelle. «Asegúrate de que entiendan que nuestra misión no es gobernar, pero tampoco permitiremos que el caos regrese». Mientras tanto, en el Consejo Galáctico, el ambiente era de incertidumbre. Los debates se intensificaban, cada facción exponiendo sus temores y teorías. La embajadora Lyraen del Concordato Velarin se levantó, tratando de imponer calma en medio de la discordia. «No podemos enfrentarnos a los Tyrannous como enemigos», argumentó. «Su poder es evidente, pero no han mostrado intenciones de dominarnos. Tal vez su intervención es lo que necesitamos para evitar más conflictos». «No seas ingenua», replicó el consejero Cekar de la Alianza Dracoriana. «Ellos nos han mostrado lo que pueden hacer. Si no trazamos una línea ahora, ¿quién nos protegerá cuando decidan que somos el siguiente objetivo?». El temor y la intriga envolvían la sala. Sin embargo, lejos de los discursos y las alianzas secretas, los Tyrannous continuaban avanzando con una claridad de propósito que solo ellos comprendían. La guerra había cambiado,
Pero las verdaderas repercusiones apenas comenzaban a tomar forma. Las estrellas sobre el sistema Niterion brillaban intensamente, iluminando el imponente complejo orbital conocido como la Matriz Celeste. Esta estructura, una maravilla de la ingeniería galáctica, controlaba las redes de comunicación interestelar más avanzadas. Pero esta noche, la matriz estaba al borde del caos. Los canales de comunicación bullían con mensajes codificados, mientras delegados de facciones rivales se reunían en secreto dentro de su sala de conferencias. En el centro de la mesa ovalada, el embajador Kale del bloque trillano golpeó el brazo de su silla con frustración. No podemos ignorar esto más. Los Tyrannos han demostrado que tienen el poder para destruirnos a todos, y no hay garantías de que se detendrán con los Varnix. La consejera Elira del Pacto de Sindor levantó una mano en señal de calma. Están sobreestimando sus intenciones. Los Tyrannos no buscan conquista, sino estabilidad. Lo que debemos hacer es encontrar una manera de dialogar con ellos, no provocar un conflicto que ninguno de nosotros puede ganar. Antes de que Kale pudiera responder, la sala se iluminó con un holograma. Una figura se materializó, la almirante Kira Solen de la flota Tirane. Su presencia imponente y su uniforme austero hicieron que las conversaciones se detuvieran de inmediato. Es curioso, comenzó Solen, con un tono frío pero controlado. Mientras ustedes debaten sobre nuestras intenciones, el verdadero enemigo se mueve en las sombras. ¿Creen que esta reunión pasó desapercibida? Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en la matriz celeste. Flotas desconocidas, sin distintivos, habían entrado en el sistema y ya estaban atacando las defensas orbitales. Los delegados se levantaron de sus asientos, conmocionados por la inesperada amenaza. Esto es lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin control, dijo Solen, su voz resonando incluso entre las alarmas. Nosotros no somos la amenaza. Somos la respuesta. Mientras explosiones sacudían la matriz, la flota Tirane apareció en el sistema, maniobrando con su característica precisión devastadora. La batalla que estaba por comenzar no solo decidiría el destino de la matriz, sino también el mensaje que la humanidad enviaría al resto de la galaxia. La matriz celeste ardía en el vacío, sus secciones colapsando bajo los intensos ataques de las flotas invasoras. Dentro de sus corredores destrozados, los delegados corrían buscando refugio, mientras los sistemas de soporte vital fallaban uno tras otro. Las flotas desconocidas, con tecnología avanzada pero sin insignias visibles, continuaban su ataque, apuntando a los núcleos de datos y las principales instalaciones de comunicación. Entonces, la flota Tirane apareció como un rayo de precisión imparable. Desde el puente del Resolución, la comandante Lyra Novar observaba el caos mientras sus tácticas se desplegaban. Estrategia de contención. Neutralicen a los invasores, pero protejan los sistemas esenciales de la matriz, ordenó. Su tono era firme, pero sereno. Las naves tiranes se movieron como un solo organismo, destruyendo los objetivos enemigos con ataques quirúrgicos. Cada maniobra desmantelaba a las flotas hostiles, que parecían sorprendidas por la rapidez y eficacia de la respuesta tirane. En minutos, la ofensiva enemiga comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, en una sección en ruinas de la matriz, la almirante Kira Solen lideraba un equipo de rescate para evacuar a los delegados atrapados. Los sonidos de las explosiones y los sistemas colapsando llenaban los corredores, pero Solen se mantuvo imperturbable. Esto es lo que pasa cuando dejamos que el caos gobierne, dijo mientras ayudaba a levantar a un embajador herido. El embajador Kale, jadeando mientras corría junto al equipo de rescate, finalmente habló. Si esto es lo que significa estabilidad, los Tyrannos tienen más derecho a liderar que cualquiera de nosotros. De vuelta en el espacio, el último enemigo fue destruido. Un profundo silencio se apoderó del sistema. La flota Tirane, impecable y sin bajas, permaneció como único símbolo de orden en medio de la devastación. Desde el Resolución, Lyra Novar transmitió un mensaje a toda la galaxia. Esto es un recordatorio, el caos no será tolerado. Si quieren un futuro,
Es hora de actuar unidos, no divididos. La humanidad no busca el poder, pero garantizará que el orden prevalezca. Las palabras resonaron en cada rincón de la galaxia. Mientras las naves tiranes desaparecían en el hipersalto, quedó claro que no solo habían salvado la matriz, sino que habían redefinido el significado del liderazgo galáctico. Para bien o para mal, la era tirane acababa de comenzar. Los Tyrannos han dejado su huella en la historia, pero ¿qué significa esta nueva era de dominio estratégico? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te fascinó esta historia de poder y transformación, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte más historias como esta. Y recuerda, a veces, el verdadero poder no reside en la fuerza, sino en la capacidad de cambiar las reglas del juego.